Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bienvenidos a este nuevo programa del día de hoy. En el programa de hoy vamos a hablar de nuestro cerebro y vamos a compartir algunos consejos prácticos. Nuestro cerebro es un órgano tan complejo que aunque supone tan solo el 2% de todo nuestro peso corporal, en realidad consume el 25% del riego sanguíneo. Y esto es debido a que nuestra corteza cerebral contiene aproximadamente entre 15.000 y 33.000 millones de neuronas. Claro, eso por supuesto dependiendo principalmente de nuestro sexo y de nuestra edad, ¿verdad? Pero cada una de ellas se encuentra interconectada hasta con 10.000 conexiones sinápticas. Fíjense que cada milímetro cúbico de cortes cerebral contiene aproximadamente 1.000 millones de sinapsis. Cuando nuestra forma de pensar, nuestra forma de interpretar la realidad es disfuncional, podemos llegar incluso a generar lesiones en la parte física de nuestro cerebro y podemos llegar incluso a dañarlo. Por ello es muy importante saber cómo cuidar correctamente de nuestro cerebro teniendo cierto control consciente, ¿verdad? De lo que es el impacto que nuestra forma de actuar o nuestra forma de pensar puede ejercer sobre él. Así que vamos hoy a presentar 5 secretos para cuidar de nuestro cerebro. En primer lugar, tenemos que entender que nuestro cerebro necesita de una alimentación equilibrada que fortalezca la barrera hematoencefálica que lo protege de las toxinas transmitidas por la sangre y por ello necesitamos evitar las grasas hidrogenadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer a cambio? Pues le vamos a aportar aminoácidos esenciales, le vamos a dar pues vitamina E, eh, la vitamina E es antioxidante y entonces, ¿qué hace? Pues protege a nuestro cerebro de los radicales libres, al igual que lo hacen también los ácidos grasos como el omega 3 y el omega 6. Con todo eso, reforzamos realmente nuestro cerebro. Los aceites vegetales no saturados que se encuentran, por ejemplo, pues en el coco, en el sésamo, en el aguacate, en las nueces, en las almendras, en las avellanas, pues son realmente un extraordinario aporte para poder cuidar de nuestro cerebro. Así que la nutrición es muy importante. En segundo lugar, debemos participar en una actividad moderada al aire libre durante 30 minutos como mínimo al día. Esto nos va a ayudar a crear pues nuevas células en nuestro cerebro y a estimular nuevas conexiones entre las células que ya están. En tercer lugar, hay que descansar. Tenemos que dedicar tiempo al descanso regular. Pero tiene que ser un descanso apropiado, tiene que ser un descanso suficiente. ¿Por qué? Pues porque eso en realidad nos ayuda a mantener correctamente nuestra salud cerebral. En cuarto lugar, tenemos que ejercitar la corteza prefrontal, porque eso ayuda al cerebro a trabajar de distintas formas. El cerebro es como un músculo y en la medida en la que nosotros lo ejercitamos, pues entonces podemos ayudarle para que sea más fuerte, para que sea mucho más poderoso, ¿no? Entonces, la respuesta del cerebro a nuevas experiencias es mucho más rápida y mucho más precisa cuando realizamos actividades de estimulación cerebral. Entonces, fíjense que hacer crucigramas, hacer puzzles y otros ejercicios de estimulación es realmente extraordinario en el cuidado de nuestro cerebro. En quinto lugar, la conexión social es vital para la salud física de nuestro cerebro. Cuando nosotros nos sentimos útiles, cuando nos sentimos valiosos para los demás, cuando evitamos la soledad, entonces se tonifican todas esas conexiones sinápticas de nuestro cerebro. Y es que, en realidad, nos guste aceptarlo o no, cuando nos bloqueamos emocionalmente, nos quedamos anulados intelectualmente. Cuando las emociones tóxicas se apoderan de nosotros, entonces se produce un secuestro cerebral. Y ya no importa lo inteligentes que nosotros podamos ser. Nuestra inteligencia acaba por no brillar por ninguna parte.
Entonces, es importante entender que el bloqueo emocional es un mecanismo de defensa que se convierte en una barrera inicialmente positiva contra nosotros mismos para darle a nuestro cerebro tiempo para que pueda reaccionar ante una situación sobre la que no creemos que tengamos control. Entonces, todo lo que nosotros experimentamos pasa por el refinamiento de nuestro sistema emocional. Cuando nosotros sufrimos una decepción, cuando nos equivocamos, cuando nos hace daño algo y sentimos que hemos perdido una oportunidad, es entonces cuando le damos paso a un bloqueo para no tener que vivenciar ese dolor, ¿eh? El dolor que produce esa emoción negativa a la que va asociada. La emoción en sí no nos causa dolor. Lo que nos causa dolor en realidad es la resistencia y la supresión de esa emoción, ¿eh? La que realmente nos causa todo ese dolor. Y es cierto que eh, el bloqueo emocional es la raíz de muchos trastornos de ansiedad y otros problemas psicológicos. Ahora, quizás es importante que hoy reflexionemos sobre qué es en realidad lo que nos produce el bloqueo emocional. El bloqueo emocional en realidad nos lo produce el miedo y la inseguridad. Nos lo produce también pues el complejo de inferioridad, los traumas que no hemos resuelto en el pasado, el estrés postraumático, las experiencias sobre aquellas cosas que no creemos que tengamos el control, la sensación de incertidumbre, las estructuras psicológicas donde la culpa mal gestionada, de alguna manera, siempre la tenemos presente, ¿eh? Todo eso es lo que va a hacer que nuestra mente llegue a sentirse bloqueada. Sobre todo las estructuras psicológicas, ¿verdad? Donde la culpa mal gestionada siempre está presente. Pero también reprimir nuestras emociones y reprimir nuestros sentimientos nos causa muchos problemas. Así que vamos a ver 5 secretos para poder controlar, ¿eh? 5 secretos. Tomen nota, tomen su papel y su lápiz, porque vamos a ver 5 secretos para controlar los agentes que provocan el bloqueo emocional. En primer lugar, no tomes decisiones basadas en tus preocupaciones y en tus dudas. No puedes querer, por ejemplo, viajar a Guatemala porque es un país muy bonito y al mismo tiempo pensar que es un país muy peligroso. O querer ponerte en forma y no querer ir al gimnasio porque no te ves en forma, ¿eh? En segundo lugar, no te pongas metas que tengas eh, pocas posibilidades de alcanzarlas. Toda meta, toda meta te va a sacar de tu zona de confort y tienes que estar en disposición de enfrentar y de superar esa crisis del cambio que se va a producir. En tercer lugar, a nadie le importa en realidad si triunfas o fracasas. Puedes perseguir tus sueños con total tranquilidad sin preocuparte de qué es lo que piensa la gente. No pienses que todavía no estás preparado para emprender algo, ¿eh? El éxito de cualquier proyecto está en el primer paso. El último paso lo único que hace es evidenciar que realmente estamos teniendo el éxito. Así que da el primer paso, no te preocupes de más, lo demás vendrá solo, ¿eh? En cuarto lugar, el hecho de que otras personas hayan fracasado en lo mismo que estás intentando emprender no significa que tú también vayas a fracasar. De hecho, el éxito es la suma de las lecciones que vamos aprendiendo de nuestros propios fracasos y también de las lecciones que aprendemos, ¿verdad?, de los fracasos de los demás. Y en quinto lugar, el verdadero fracaso consiste en no tomar la decisión de actuar. No necesitamos ser extraordinarios en lo que hacemos. Lo único que necesitamos es ser la persona que ha decidido hacer eso. Miren, las emociones son fundamentales para resolver los problemas que enfrentamos cada día. Pero para gestionarlas de forma adecuada
debemos conocer cómo se originan, porque no surgen de la nada. Las experiencias son nuestra principal fuente de aprendizaje y se convierten en puntos de referencia que deciden la manera como el cerebro ha de operar en el futuro. Ahora bien, ¿cuáles son los indicadores de que en realidad estamos entrando en un bloqueo emocional? Miren, cuando comenzamos a evitar actividades por miedo a hacerlo mal o no saber qué decir, cuando sentimos nerviosismo continuo, cuando tenemos miedo a ser rechazados, cuando tenemos la sensación de que nos falta motivación, cuando afloran esos sentimientos que no queremos tener, pero que ahí se instalan, sentimientos de envidia, cuando empezamos a sentir agotamiento físico y mental, cuando empezamos a engañarnos, restándole la verdadera importancia a un problema real, cuando empezamos a procrastinar, ¿eh? ¿Qué es la procrastinación? Pues esa sensación que tenemos de querer dejar las cosas que nos da pereza hacer porque son complicadas y decimos, bueno, pues esto ya lo haré, ¿eh? Cuando se produce un cambio en nuestros hábitos de sueño, cuando hay desorden en la alimentación, cuando tenemos dolores musculares asociados a la tensión nerviosa, cuando tenemos dolencias psicosomáticas que están asociadas como el dolor de cabeza, por ejemplo, cuando nos bajan las defensas, todo eso son indicadores que realmente nos están diciendo cuidado que estás muy cerca del bloqueo emocional. Lo que provoca la mayor parte de los problemas no es la dificultad que tienen, sino nuestra sensación de impotencia en el momento de hacerles frente. Nuestro rendimiento óptimo se empobrece en el momento presente que vivimos a causa de nuestras experiencias negativas en el pasado. Y más aún, nuestros errores del presente también lo son. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a tener pensamientos nobles, cuando empezamos a tener pensamientos elevados, y esos pensamientos nobles y elevados impactan positivamente la estructura física de nuestro cerebro, entonces es cuando las cosas comienzan a fluir de mejor manera. Así que vamos a ver 5 secretos sencillos para ver cómo podemos gestionar el bloqueo emocional, ¿eh? Vamos a ver entonces cómo gestionar un bloqueo emocional en 5 pasos que son muy sencillitos. En primer lugar, toma conciencia de cuál es el mensaje que realmente te está bloqueando. Toma conciencia real de lo que sabes de la realidad que te está tocando vivir y para eso es bueno que nos hagamos algunas preguntas que son muy útiles, muy potentes, que nos van a ayudar a entenderlo bien. ¿Qué es exactamente lo que no estoy queriendo aceptar? O, por ejemplo, ¿qué decisión tengo que tomar y no estoy queriendo tomar? ¿O qué conversación dolorosa es la que estoy retrasando? ¿A qué es a lo que me estoy aferrando y no puedo dejarlo ir? ¿Cuál es el problema que realmente siento que tengo? ¿Qué es lo que me está costando aceptar, por ejemplo, de las personas más cercanas con las que me relaciono? Es muy importante mantener buenas relaciones con los demás. Las penas y las desgracias suelen estar asociadas a nuestra falta de aceptación de las conductas de los demás. Y sin embargo, es curioso, pero las grandes satisfacciones y las alegrías de la vida suelen estar vinculadas a la salud de nuestras relaciones interpersonales y a nuestras habilidades sociales. En segundo lugar, analiza el bloqueo de forma positiva y entonces reflexiona de qué forma crees que ese bloqueo te está ayudando. ¿Encuentras beneficios en ese bloqueo? ¿Hay una estrategia definida? ¿Estás identificando una intención positiva de salida hacia adelante en ese bloqueo? En tercer lugar, dale tiempo a tu cerebro para encontrar respuestas. Mira,
Para poder fluir, primero necesitas una pausa. Para poder ganar, tienes que lograr pensar como piensa un ganador. No caigas en el error de ver solo los aspectos negativos de una determinada circunstancia. Considera todo en general, pero sobre todo, concéntrate especialmente en lo positivo. Activa todos los mecanismos de solución y entonces deja que tu cerebro encuentre las respuestas. Establece tu tope de pérdida, es decir, hasta aquí, ya no voy a seguir machacándome la cabeza y pensando mal. Ya de este bloqueo un punto de inflexión, es decir, a partir de aquí empiezo, paso página. Equilibra tu autoestima y predisponte para encontrar el lado amable de esa situación. Si te sientes inferior, pues el problema es que tus acciones van a tender a la mediocridad y van a tender a un sentimiento de inferioridad y al final acabas fracasando, ¿eh? Entonces, es importante que entendamos todo esto como un proceso que nos puede ayudar a salir adelante. En quinto lugar, pasa a la acción. Cambia tus pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y para lograrlo hay que transformar la estructura de pensamiento negativo en una estructura de pensamiento positivo. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, en vez de pensar todo esto es horrible, pues cámbialo por esto podría ser peor. En vez de pensar no sirve para nada, pues cámbialo por algo bueno habrá. En vez de pensar que me va a matar esta pandemia, cámbialo por pronto saldremos de esta situación. Lo que tú no creas de tu potencial, los demás tampoco se lo van a creer. Por lo tanto, cree en ti y en todo lo que tú realmente puedes lograr. Perdona, derriba tus muros y tus corazas emocionales. Cuando tú perdonas, en realidad lo que estás logrando es liberar al prisionero que llevas dentro. Perdonar te beneficia sobre todo a ti, mucho más que a la persona a la que tú decides perdonar. Así que identifica claramente cuál es la herida real que tienes y cambia tu sensación por un estado de bienestar. Adopta lo que llamaríamos las rutinas saludables. Y entonces, pues disfruta del aire puro, bebe agua abundante, haz ejercicio físico de forma regular, aliméntate de forma saludable, sigue un programa de descanso apropiado y suficiente, como decíamos antes, evita todo lo que sientes que realmente te estresa, no pierdas en ningún momento la esperanza. Conserva el buen humor, cultiva el trato amable con los demás, organiza tu tiempo libre para sacarle el mejor partido, sorprende a los que te rodean con el regalo de tu mejor versión, desarrolla la inteligencia emocional, practica la empatía, practica la asertividad, gestiona en definitiva tus emociones. Mira, cambiando nuestra forma de pensar, reestructuramos literalmente nuestros circuitos cerebrales. Y generar pensamientos positivos y trabajar en favor de los demás le da a nuestro carácter profundidad, le da firmeza, le da amabilidad, genera paz interior, genera felicidad plena. Las aspiraciones se elevan y entonces ocurre algo increíble y es que nuestro cerebro perfecciona literalmente su estructura física. Pensar en positivo es algo maravilloso que nosotros podemos desarrollar cada día. Y por supuesto, esos pensamientos positivos, esa experiencia de transformación, esos secretos que hemos estado analizando en el día de hoy, son secretos que los podemos desarrollar cuando hacemos todo esto con inteligencia espiritual, ¿eh? Cuando decidimos confiar que realmente Dios tiene mucho poder,
tiene todo el poder si nosotros le dejamos, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Nuestro cerebro es un cerebro de plastilina, es moldeable, pero tenemos que deshacer esos bloqueos mentales que a veces nos impiden que Dios pueda entrar dentro de nosotros y pueda realmente hacer ese trabajo maravilloso de transformación para que nosotros tengamos la sensación de que estamos creciendo, digamos, permanentemente, ¿no? En todo momento, en todo tiempo. Eh, no hemos dejado tiempo para que se abran los micrófonos, pero creo que es mucho más interesante, si les parece, que ustedes nos puedan ir enviando sus preguntas para que podamos tomarnos el tiempo suficiente durante la semana para reflexionarlas bien. Así vamos a permitir que ustedes, de lo que hemos trabajado hoy, pues se tomen también su tiempo para reflexionar y nos hagan las preguntas, y entonces en cada programa lo que vamos a hacer es leer las preguntas y las respuestas del programa anterior. ¿Les parece bien? Yo creo que así podemos funcionar mucho mejor. Por otra parte, quiero enviarles los cariñitos más grandes desde aquí, desde España. Ya estamos doblando, aplanando la curva, ya gracias a Dios esta pandemia pues no nos está golpeando tan duro. En esta semana ya hemos estado por debajo de los 400 fallecidos diarios, que aunque es una cifra terrorífica, pero va mucho mejor. Tómense en serio las instrucciones que les está dando el gobierno aquí en Guatemala, porque el doctor Yamatei y todo su equipo saben lo que están haciendo. Ellos son profesionales de la salud y les aseguro, ellos se han adelantado y esto ha evitado muchos inconvenientes. A veces nos sentimos tentados a pensar que eh, quizás los dirigentes abusan de nosotros, pero recuerden que este virus, esta pandemia, está siendo mucho más seria, mucho más delicada de lo que pudiéramos imaginarnos, y es preferible que no, ninguno de nosotros, ninguno de nuestros oyentes se cuente entre las víctimas de la pandemia. Les quiero mucho, así que estaremos de nuevo juntos en nuestro próximo programa. Muchas bendiciones y mucho ánimo. Vamos adelante con mente positiva, sabiendo que nuestro cerebro es un cerebro moldeable. Como le hemos dicho cariñosamente, tenemos cerebros de plastilina, los podemos moldear. No caigamos en la rigidez, en el bloqueo emocional de nuestros pensamientos, de esos paradigmas que a veces son tan erróneos. Que les vaya muy bien, feliz semana a todos, que Dios me los bendiga.